de recibir toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Sí, Señor, te exaltamos hoy. Queremos alabar, queremos exaltar al que está sentado sobre el trono. Solo hay uno sobre el trono, Señor. Es Jesús, el Rey de Gloria, Señor. Y hoy te queremos exaltar a aquel que fue, a aquel que es y a aquel que está por venir, Señor. Hoy te queremos exaltar, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos reconocer quién sos. Queremos reconocer que sos el Rey sobre toda la tierra, el Rey de los cielos y de la tierra, Señor. El Rey que va a reinar por toda la eternidad, Señor. Solamente hay un Rey, Señor. Y qué gozo nos da, Señor, que seas nuestro Rey. Qué gozo nos da que seas nuestro Rey, Señor. Un Rey todopoderoso, un Rey majestuoso, un Rey misericordioso, un Dios de amor. Y Jesús, y te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo esto. En el nombre de Señor Jesús, amén y amén. Amén. Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y muchas almas se salvarán. Esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.
es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Amén y amén, ¿no? Quienes reconocen que el Espíritu es el que hace todo esto, ¿no? No es con espada, no es con ejército, no es con técnicas, no es con resolución de problemas, es con el Espíritu, ¿no? Que se hace todo. Y es bueno reconocerlo, ¿no? Porque cuando uno reconoce de dónde viene la fuente, uno puede dejar que Dios obre, ¿no? Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de venir. Así que hay algo en tu interior, adentro tuyo, que corren ríos de agua viva. Corren ríos de agua viva. Yo no sé cómo se imaginan cómo es un río de agua viva, pero es muy, muy bueno. Y es el Espíritu que tenemos adentro nuestro, ¿no? Así que yo me gozo en eso. Ustedes se gozan también. Es bueno gozarse en eso, ¿no? Porque si perdemos el gozo, no vamos a probar hasta que el Señor nos llame. El gozo tiene que permanecer en la iglesia, en la casa del Señor, ¿no? Porque sin el gozo no hay nada. Y el Espíritu es el que es la fuente del gozo, ¿no? Dice más: el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, justicia. El fruto del Espíritu. Bueno, amén, amén, amén. Perdón, me emociono mucho con esto. Sigamos cantando. Soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar.
cantando, Señor, porque Él es digno, ¿no? Él es santo. Él es digno de nuestra oración, ¿no? Y es bueno que le cantemos con el corazón, que le cantemos al Padre, sabiendo que Él quiere escuchar también nuestra alabanza, ¿no? Él quiere escuchar nuestra adoración. Él no se cansa, Él se deleita en nosotros, ¿no? Y es importante saber que el Señor se agrada de que le cantemos, ¿no? Así que vamos a orarlo. Hoy te queremos seguir cantando, Señor, porque no hay nada mejor que cantarte, Señor. No hay nada mejor que adorarte, que poder decir quién sos, Señor. Poder adorar al que nos creó, Señor. Al que nos creó, Señor. Aquel que nos rescató, Señor. Aquel que nos justificó, que nos santificó, que nos dio vida nueva, que nos dio vida en abundancia, que nos puso a su Espíritu adentro nuestro, Señor. Y te queremos decir gracias, Padre. Te queremos decir gracias porque todo esto viene de vos, Señor. Todo esto viene de vos, Señor, y solamente de vos. Nadie más, Señor, nos puede dar lo que vos nos das, Señor. Nadie más puede hacer que podamos tener un gozo continuo adentro nuestro, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, Señor, de las pruebas, Señor, poder seguir perseverando en Jesús y en el gozo que está de estar en vos, Señor Jesús. Así que te agradecemos, Señor, te agradecemos por poder tener esto, Señor. Por poder tener ríos de agua viva que corren dentro nuestro, Señor. Ríos de agua viva, Padre. Haces correr por tu Espíritu en nosotros. Simplemente te decimos gracias, Señor. Te decimos gracias, Señor. Te decimos gracias porque nosotros mismos, Señor, no tenemos nada, Señor, por lo que gozarnos, por lo que estar felices, por nuestra cuenta, Señor, sino que vos nos das todas las cosas, Señor, para que podamos, Señor, estar en vos con gozo, con felicidad, con amor, para amar al prójimo como vos nos amás, Señor. Así que te agradecemos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. ¿Se pueden sentar?
damos lugar ahora al mensaje. Bueno, bien, gracias Benja. Buen día al que quizás no saludé hasta ahora. No sé si dijimos los anuncios, no, eso no. Bueno, antes de poder compartir ¿sí? la palabra del Señor, les recordamos, domingo que viene no tenemos reunión a la mañana, ¿sí? Vamos a tener todo a la tarde, ¿por qué? Porque vamos a estar en tiempo de Pascua, ¿sí? Entonces, el domingo de resurrección, y estaremos a la tarde con el fin de tener una reunión evangelística. Así que la idea es que podamos invitar a nuestros amigos, compañeros, vecinos, familiares, para poder reflexionar sobre el verdadero significado de la Pascua, ¿no? Así que no perdamos esta oportunidad, ¿sí? de invitar a nuestros conocidos. Va a ser a las 19 horas es el encuentro para invitar a la gente, pero antes vamos a tener la Cena del Señor a las 5:30, 17:30 horas. ¿Sí? La Cena del Señor 17:30 horas y 19 horas el encuentro, ¿sí? La reunión. Así que sumémonos a poder invitar, ¿sí? A aquel y en este tiempo la gente es más permeable, ¿sí? a esta invitación por el tiempo de Pascua, ¿no? Pero indudablemente el que hace la obra es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros es una oportunidad para sembrar, ¿sí? Para poder predicar el Evangelio, y el Señor es el que llama a las personas, ¿no? Y por otro lado, el otro sábado tenemos la feria, ¿sí? La feria solidaria. Sábado 15, ¿sí? Como siempre, ya conocen toda la dinámica, sí, hay que estar temprano y todo eso, y ese día terminamos todo roto, la espalda, pero bueno, es así, ¿sí? Así que tenemos una nueva oportunidad. Ayer empezamos con la rueda nuevamente, ayer abrimos las puertas otra vez, pusimos las cajas afuera, y la verdad que es sorprendente la cantidad de gente que es como que nos estaban esperando, ¿no? Que ayer mismo ya fuimos a buscar un montón de cosas, trajeron, a última hora también fuimos a buscar recién vino un hombre que vino ayer a la tarde, que le habíamos dicho que íbamos a estar, y vino un poquito más tarde y ya no estábamos, y revolvió las bolsas por arriba de la reja, y ahora vino a ver si la habíamos podido encontrar, y bueno, estaba acá también. Es bueno que podamos sumarnos a esto, ¿no? Y es otra cosa, estuvimos trabajando, ¿sí? Hay muchas cosas ordenadas y hay muchas cosas desordenadas todavía, hay muchas cosas de poner precio, todo, así que el sábado que viene vamos a estar trabajando, y probablemente, capaz, depende del volumen de cosas, quizás sumemos un día más, ¿no? A hacerlo. Así que, ¿hay algo más que haya que decir? Que no olviden, ¿no? Bueno, hasta ahí con los anuncios, ¿sí? Vamos a abrir nuestra Biblia y le pedimos al Señor que nos ayude a poder hoy conocer un poco más, para poder encaminar nuestros pasos, ¿no? Hacia lo que Él quiera. ¿Se acuerdan que venimos estudiando la Biblia ya del año pasado, con el plan de estudio bíblico, que estamos estudiando toda la Biblia, de Génesis, y vamos avanzando, ¿sí? Estamos en el libro de Josué, ¿no? Y hemos dicho que el libro de Josué y Jueces, y quizás tocando otro libro más, vamos a tocar temas salteados que tienen que ver con un mismo tema, que es la conquista, ¿sí? ¿Se acuerdan que no vamos a hacer repaso de cómo Dios sacó al pueblo de Israel y todo eso, y la tierra prometida? Pero el libro de Josué habla de que el pueblo iba a conquistar la tierra, a tomar posesión de la tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando fueron a tomar posesión de la tierra, había naciones, había pueblos, ¿sí? Había reyes, ¿sí? Que ellos tenían que echar, ¿se acuerdan? Tenían que echar, y para tomar posesión de ella, ¿eh? Y Dios, que le decía: ellos son más fuertes que vos, pero andá confiado, ¿sí? Yo voy a estar con vos, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Está, como le dijeron a Josué, ¿sí? ¿Se acuerdan? En Josué capítulo 1, ¿sí? No te apartes, este libro de la ley, ¿sí? Mantenete en obediencia, y yo voy a ir echando delante tuyo a estos pueblos, ¿no? Y eso es lo que sucede en todo el libro de Josué, básicamente, ¿no? Y en el libro de Jueces también, sí, con todos los jueces, y eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 23. Ustedes dirán, ¿por qué 23? No, nos vamos tan adelante. Porque vamos a estar recorriendo en general todo el libro, porque habla de lo mismo, ¿no? Ellos echaron a varias naciones, Dios iba echando delante de ellos las naciones. Y fíjense que esto es lo que nos compartía Carlos también la vez pasada. Lo importante es que ellos identificaban qué tierra tenían que tomar, ¿sí? Y también identificaban qué enemigos tenían que derrotar, ¿sí? Ellos sabían qué rey era el que estaba en ese lugar y qué tenían que derrotar, ¿sí? Entonces tenían identificado. Y nosotros lo que estamos haciendo, ¿sí? Como una analogía para nuestra vida, ¿sí? Tomando el Nuevo Testamento y todo esto, es
ver qué tierra, qué áreas de nuestras vidas, ¿sí?, tenemos que conquistar. Conquistar sería ceder al Señor, ¿sí? ¿En qué áreas? La conquista en la vida del cristiano, ¿qué sería? La santificación, ¿verdad? El proceso de santificación en el cual el Señor se va reproduciendo cada vez más en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros vamos menguando y Él se va haciendo más evidente. ¿Y eso cómo se hace? Cuando uno va cediendo área en su vida y va conquistando esas cosas, ¿no? Vamos a leer el capítulo 23 de Josué, desde el 1 al 14, todos esos versículos, y después agarramos el 24 también, desde el 13 al 15. Dice así, leo, ¿no? Esto es ya después, ya cuando José está un poquito más grande, ¿sí? Y ya conquistaron muchas de las ciudades, ¿sí? Quedaban algunas todavía. ¿Y qué dice así? Capítulo 23, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ustedes son testigos. Versículo 4, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan todavía, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Esta era la condición, ¿sí?, para la bendición, ¿sí?, la obediencia, habíamos dicho. Versículo 7, ¿para qué? ¿Por qué tienen que esforzarse en guardar lo que Dios había dicho? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta el día de hoy. Versículo 9, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Nadie le pudo hacer frente al pueblo, ¿sí?, porque ellos estaban en obediencia. Esa es la clave de la conquista, ¿sí?, la obediencia. Versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo, ¿sí? Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué versículo, eh? Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si os concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. José, ¿qué hace? Les recuerda la fidelidad de Dios. Si Dios te dijo que si vos andabas en obediencia, Él iba a ir por delante tuyo, ibas a poder echar las naciones, ibas a vencerle y ibas a conquistar. ¿Ha fallado en algo el Señor? No ha fallado, ¿no? Recuerden, pero también recuerden que si ustedes no andan en obediencia, se acuerdan las bendiciones, las consecuencias de las bendiciones de la obediencia y la desobediencia, ¿no? Acá también les recuerda, sepan que si no obedecen al Señor, Dios no va a ir delante de ustedes, ¿sí? Van a ser vencidos. Capítulo 24, versículos 13 y 15. Dice así: y os di la tierra, en esta oportunidad ya está hablando a todo el pueblo, ¿no? Y después de recordarles, desde que salieron de Egipto, ¿sí?, de sus padres, desde Abraham les recuerda, de su padre, de Taré, ¿sí?, les recuerda hasta que salieron de Egipto. Versículo 13 dice así: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Versículo que siempre nos queda como en el Logan, ¿no? A nosotros los cristianos. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Acá básicamente Josué le recuerda, ¿sí?, al final de sus días, la fidelidad de Dios en cumplir lo que él ha dicho, ¿no? Y las condiciones que Dios tenía, ¿no? Y lo que le dice es, ustedes están en tierra, que ninguno de ustedes se esforzó por eso. Dios se las dio por gracia, ¿sí? Solamente por haber sido obedientes. Y además le dice, ahora tienen que elegir ustedes, ¿qué van a hacer, no? Si les parece bien servir al Señor, bueno, hay que hacerlo de corazón, ¿no? Y si no, a servir a los dioses que en la tierra de las naciones que están habitadas ahora, si quieren ir tras ellos, háganlo, ¿no? Básicamente así, ¿no? Pero, ¿cuál es la postura de Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Bueno, una perdón, habíamos dicho el domingo pasado, nos contaba Lucas, cuáles son las áreas de nuestras vidas, ¿no? Así como el pueblo tenía identificado cuáles eran las naciones que tenía que echar, ¿sí?, para poseer la tierra. Nosotros también tenemos áreas en nuestra vida, ¿sí?, en las cuales el Señor quiere que su Espíritu Santo haga una obra en nosotros, ¿no? La primera área, sí, es la que nos compartió Lucas el domingo pasado. ¿Cuál es el área? El área de la comunión, ¿sí?, de nuestra comunión con Él, ¿sí? Esa es la primera área, es la primera tierra. Recién los cristianos salimos de nuestro Egipto, ¿sí? El Señor nos saca con mano poderosa. Somos hijos de Dios. La primera área a conquistar y siempre a mantenerla ocupada, a poseerla, ¿cuál es? Es el área, ¿sí?, de la comunión con Dios, ¿sí? Es el área en donde todo hijo de Dios, de una manera particular, tiene que perseverar, ¿sí? Es el área de la cual hablaba el Señor Jesús ahí cuando le enseñó a los discípulos a orar, cuando le decía a ustedes, ¿sí?, no hagan como los fariseos hipócritas, ustedes cerradas las puertas, ¿sí?, en tu lugar, en tu habitación, orá a tu Padre que está en los secretos, ¿sí? Buscá a tu Padre y Él te lo conversará en público, pero está con vos en los secretos, ¿sí? Es esa área que ningún hijo de Dios tiene que descuidar, ¿sí? Y que lamentablemente es la primera que descuidamos, ¿sí?, y después empezamos a andar en derrota los hijos de Dios, ¿no? Ya el domingo pasado Lucas nos estuvo comentando, explicando de esta área, ¿no?, y hablando, ¿no?, y viendo cuáles eran los enemigos de esa área, ¿sí? Ayúdame, Luquita. Había enemigos, por ejemplo, el ocio, decíamos, ¿no? ¿El ocio no es un enemigo de esta área? ¿Sí? De esa área a conquistar, ¿eh? A mí me pasa, uno llega cansado del trabajo y es más fácil a la noche, después de hacer cosas con los chicos, todo, más fácil sentarte a ver tele, ¿sí?, que ponerte a leer algo, a conocer algo de Dios o ponerte a orar, ¿no? Es más fácil quedarse dormido orando que viendo televisión, ¿verdad? Muchas veces, aunque yo ya me quedo dormido con la tele también, ¿no? Pero fíjense que es un área en donde hay enemigos. El enemigo es el ocio. Hay varios enemigos, ¿sí?, en donde la comodidad, ¿sí?, hay varios pecados ocultos, cosas que uno sabe, ¿sí?, que en la iglesia por ahí uno lo puede disimular, quizás porque parecemos todos, nos ponemos el traje de cristiano, pero en la intimidad el Señor lo ve, los conoce, ¿sí? Y son áreas, ¿sí?, en nuestra intimidad en donde Dios te pide, ¿sí?, que esa área vos venzas esos enemigos, ¿sí?, y conquistes esa área, ¿sí? Los cristianos tenemos armas espirituales, ¿sí?, como dice la palabra, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que hacer. La segunda área que vamos a estar viendo en esta oportunidad, ¿sí?, y un área muy importante, y creo que es un área que bombardeada hasta en el área no cristiana, ¿sí?, es el área de la familia, ¿sí? Creo que si hablamos de prioridades, ¿sí?, es el área que sigue, ¿no?, en nuestra vida, lo que es nuestra familia, la familia. Y acá tomé este pasaje, ¿por qué? Porque Josué les dice, ¿no?, miren, ustedes elijan, vieron la fidelidad de Dios, ustedes fueron testigos de lo que Dios hizo, ¿no? Ahora elijan qué van a seguir haciendo, ¿no? ¿Van a servir a Dios o no? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Entonces él le hablaba al pueblo, él era el líder del pueblo, pero él no se olvidaba que era el líder de quién, de su casa, ¿sí?, de su hogar, de su familia, ¿sí? Entonces él sabía, ¿sí?, que él tenía el timón en su casa, ¿no? Entonces, qué bueno, y nos quedamos con este eslogan que siempre ponemos, yo y mi casa serviremos a Jehová, y hacemos remera y todo esto, ¿no? Qué importante. La familia está siendo amenazada, ya el concepto de la familia también es como que ha cambiado, ¿sí?, en lo que es la sociedad que hoy vivimos, y le quiero aclarar una cosa, me toca hablar de esto, ¿no?, de familia, ¿sí?, y de los enemigos que tiene la familia hoy, ¿sí?, la familia cristiana en esta sociedad, pero no es que la hable yo como diciendo yo ya conquisté, ya poseí la tierra de la familia, ya estoy acá y estoy del lado ganador, ¿no? La realidad es que es difícil, ¿sí? Los que tienen familia y más con hijos ahora, y depende de la edad de los chicos también. Hablamos recién después de terminar la cena, los tiempos de ahora son distintos a los tiempos de antes, ¿no? La sociedad ha cambiado, ¿sí? Vamos a hablar de ciertos conceptos que se manejan afuera, ¿sí? La sociedad ha evolucionado, ¿sí? Ha evolucionado.
a nosotros, los cristianos, por tener esta Biblia, ¿sí? Nos tildan de retrógrados, ¿sí? Porque la palabra de Dios no evoluciona, ¿sí? Esto no evoluciona, ¿sí? Esto, el Señor no cambia, ¿sí? Él permanece para siempre. La palabra es la misma, ¿sí? Él no ha cambiado desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el final no ha cambiado, ¿sí? En Apocalipsis no es que ha ido cambiando y mutando y Dios fue cambiando su plan. No, lo que Él dijo desde el principio, ¿sí? El plan que trazó en Génesis capítulo 1, 2 y 3 desde la caída, ¿sí? Que ya prometió el Mesías, aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente, no lo cambió, ¿sí? Tantos años después cumplió su promesa. Todas las profecías bíblicas se cumplieron, ¿sí? Y las que no se cumplieron aún, tenemos todo el sustento de la palabra profética, de lo que ya se cumplió, como para saber que es seguro, ¿sí? Entonces nuestro Dios no cambia, ¿no? Y como dice la palabra del Señor, el mundo pasa y sus deseos, ¿sí? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? En algún momento este mundo va a pasar, ¿sí? En eso sí coincidimos todos, ¿no? Los cristianos, los no cristianos, ateos, no ateos, coincidimos todos, ¿no? Y más cuando vemos que se enojan estas potencias grandes que se andan peleando por ahí en el mundo, ¿no? Y arman de armas nucleares y todas estas cosas, ¿sí? Es como que ahí se asustan todos. Y sí, sabemos que esto en algún momento va a dejar de ser, ¿no? Pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Y sabemos que en la palabra de Dios ya está escrito todo esto, ¿no? Entonces, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Me gusta que dice yo y mi casa, ¿no? Antes de estar casado, ¿sí? Con Joana, estaba yo solo, ¿no? Y ya me costaba a mí la vida cristiana, ¿no? ¿A alguien no le cuesta la vida cristiana? Nos cuesta, ¿verdad? ¿Sí? Ya el Señor dijo que iba a ser. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, ¿qué tiene que ver? Con renunciar a uno mismo. Esa es la vida cristiana, ¿no? Tiene que ver con qué. Si alguno quiere venir en pos de mí y no, se niega a sí mismo, ¿sí? No toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces la vida cristiana es difícil, ¿sí? Es difícil. Es el camino angosto, dijo el Señor, ¿sí? No es el camino ancho. Es el más difícil, cuesta arriba, ¿sí? Ya la vida cristiana me costaba, ¿no? Y ahora con mi casa, que dice acá, ¿sí? No la casa fija, sino el hogar, ¿sí? Se complica un poco más, ¿no? Antes estábamos bromeamos acá con Aníbal también. Con la familia también se complica, ¿no? Cuando te casás se complica un poco más, ¿o no? Las mujeres dicen que sí, le pegan, ¿no? Se complica un poco más. Pablo decía en alguna oportunidad, decía, yo quisiera que todos sean como yo, ¿no? Y decía, ¿por qué? Porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, ¿sí? Y el casado tiene cuidado de la señora, ¿no? De la señora, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay algo normal que sucede que uno tiene que dar tiempo, ¿sí? Es tiempo. Y el tiempo es la vida, ¿sí? O la vida es el tiempo, ¿no? Y entonces empieza a transcurrir eso, en donde ya los padres se empieza a hacer más difícil, ¿no? Y tenés que darle atención para que la criatura no se te escape, ¿no? Con el tiempo, se podría decir, ¿no? Entonces, ya era difícil la lucha, ahora es más difícil, ¿no? Esto que estaba diciendo Josué toma un poquito más de significado, no es tan lindo como a veces lo ponemos en las remeras de los campamentos, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? ¿Es fácil esto? ¿Sí? ¿Lograr esto? A veces es fácil yo, a veces es difícil lograr que la casa lo haga, ¿no? A veces es difícil, es muy difícil. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos mucho más difícil, aunque vamos a ver que las problemáticas que hoy no y el bombardeo que hoy tenemos como hijos de Dios por parte de la sociedad, ¿sí? Es la misma que también existía antes, ¿sí? Lo que pasa es que ahora hay otra, le ponen nombre quizás más bonito, más formado, ¿no? Pero vamos a avanzar con este pensamiento. ¿Qué es la familia? ¿No? ¿Qué es la familia? ¿Qué tema, no? Porque hoy es difícil definir la familia si lo hablamos a la luz de lo que dice la sociedad, ¿no? La sociedad dice que la familia, por supuesto, sí es un núcleo de personas, sí, emparentada, se puede leer en la RAE, dice eso, ¿no? Emparentada, que convive, todo. Hoy eso mutó, ¿no? Dice que la familia es el resultado, ¿sí? De la construcción social, cultural, ¿sí? De los tiempos, ¿sí? De las culturas, ¿sí? Dije, de cómo va mutando y evolucionando la sociedad. Entonces, según eso, cómo va mutando y evolucionando, va a haber distintas clases de familia ahí afuera, ¿sí? Distintas clases de familia, distintas clases de quienes componen la familia, ¿sí? Y afuera de familias, ¿no? Y en algunas épocas, en algunos años, en toda la historia de la humanidad, la familia llegó hasta casi, con los romanos, por ejemplo, ¿sí? Llegó hasta casi prácticamente hasta dejar de existir hasta el concepto, ¿no? Por cómo se sufrió esto. Y hoy no es que dejó de existir, sino que cambió mucho, mutó, ¿no? En cambio, cuando hablamos a la óptica del Señor, ¿sí? A la óptica bíblica, ¿sí? La familia es algo constituido por Dios que no depende, ¿sí? De la evolución de la cultura, ¿sí? De la sociedad,
de las religiones, no tiene nada que ver con eso, sino que es una institución puesta por Dios, ¿sí? ¿Instituida desde cuándo? Desde siempre, desde el principio, ¿sí? Desde que el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Le haré un complemento, una ayuda idónea, ¿sí? O idónea. Él se dio cuenta, entonces puso a alguien que sea un complemento, no una competencia, ¿sí? Un complemento con él, ¿sí? Y después, ¿qué hizo? Los bendijo, ¿no? Los bendijo Dios, ¿eh? Y varias cosas que vamos a ver ahora. Y les acompaña a abrir las Biblias en Efesios, capítulo 5, que básicamente habla de deberes, ¿no? En cuanto a la familia. Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33, vamos a leer. Y vamos a identificar 4 enemigos, ¿sí? Que hoy la familia cristiana tiene, ¿sí? La familia cristiana tiene 4 enemigos, ¿sí? Leemos, capítulo 5, versículo 21, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Hasta acá la lectura, ¿sí? Tomo hasta acá porque son los roles, ¿no?, que más o menos componen la familia, ¿no? Haciendo un análisis rápido de estos versículos, ¿sí?, vamos a identificar 4 enemigos, ¿sí? Hay muchos enemigos más. En esta sociedad tenemos un montón hoy, ¿no? Estamos guardados por todos lados, ¿no? Pero si podemos tratar de englobarlo para que no se haga totalmente extenso esto, ¿sí? Consideremos 4 enemigos, ¿sí?, que hoy la familia cristiana tiene. En primer lugar, uno es el concepto errado de prioridades, ¿sí? El primer enemigo con el cual nos enfrentamos nosotros, ¿sí? Y necesitamos vencer, ¿sí? El tema prioridades, ¿sí? Concepto errado o prioridades erradas, ¿sí? El segundo enemigo es responsabilidades y roles no asumidos, ¿sí? Responsabilidades y roles no asumidos. El tercer enemigo, nuevas ideologías, ¿sí?, del mundo de hoy. Nuevas ideologías del mundo de hoy. Y el cuarto enemigo, que para mí es quizá el segundo más importante, ¿sí?, un cristianismo fingido. ¿Sí? Un cristianismo fingido, ¿no? Y vamos a tratar de recorrer estos 4 de una manera rápida, ¿sí?, porque seguramente en los grupos pequeños después lo vamos a trabajar de manera particular, ¿no? El primer enemigo dice prioridades erradas, ¿no? ¿Es cierto, les parece que esto atenta a nuestra familia cuando nuestras prioridades no están bien puestas? ¿Sí? ¿Les parece? A veces cuando nos pasa, muchas veces que yo recuerdo, tengo un tío que ya siendo grande nosotros, una vez le dijo a mi mamá, ya con los hijos ya hechos, se podría decir, ¿no?, ya formados, y con consecuencias de la vida, ¿no?, le dijo: Elena, vos le diste lo importante a tu chico, ¿no? Yo no le hice faltar nunca nada, pero nunca le di lo que vos le diste, ¿no? Reconociendo que a su familia no le había faltado en lo económico no le faltó absolutamente nada, nunca, jamás, ¿no? Pero sí lo espiritual, ¿no? Sí lo espiritual. En nuestra casa fue un poco al revés, ¿no? ¿Sí? Hubo quizá una carencia de otras cosas, pero hubo, ¿sí?, un sembrar en cuanto a la fe, ¿no? En cuanto a la fe, una fe no fingida, una fe real. Y eso es lo que esta persona estaba asombrado y reconocía después siendo grande, ¿no? Y pidiendo consejos también, qué hace con su familia, ¿no?
cuando las prioridades están erradas, ¿sí? El problema se resiente en la familia que después, a la larga, ¿sí? Eso termina saliendo a flote, ¿no? El primer versículo que hemos leído, el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Y este es el versículo clave para entender todo lo que va a decir después, ¿no? Porque si no tuviera este versículo y leemos todo lo que va a decir después, seguramente choca. De hecho, un no cristiano escucha esto y le parece totalmente una locura todos los versículos que van a seguir después, ¿no? Es más, hasta le puede parecer ofensivo, ¿no? Pero el primer versículo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Y esto, hermano, está hablando de prioridades. Está hablando de prioridades. Lo que está diciendo es que si Dios es la prioridad en tu vida, ¿sí? Es lo que habló Lucas el domingo pasado, por lo cual no vamos a repasar mucho esto, ¿no? Si Dios es la prioridad en tu vida, no va a ser difícil que uno pueda someterse uno a otro en la iglesia, en la familia, en la casa, ¿sí? En el matrimonio, ¿sí? Te aseguro que si Dios es la prioridad para los dos, y si está el temor del Señor ante una discusión, es mucho más fácil que la discusión casi no dure, ¿no? Muchas veces, ¿sí? Los matrimonios discuten, lo digo por experiencia propia, ¿sí? Los matrimonios discuten porque nos olvidamos, ¿sí? Que somos tres, no somos dos, ¿sí? Que está el Señor en medio, el pacto que hicimos, ¿sí? Está Él involucrado, ¿sí? Y Él no negocia eso. Muchas veces hacemos prevalecer nuestra, y esto es la falta de sometimiento, ¿no? Porque hacemos prevalecer nuestro parecer, ¿no? Las prioridades cerradas cuando Dios es lo primero, el someterse unos a otros es posible. Por eso es que acá José decía, mi casa y yo, no decía yo y mi casa, ¿no? Él se ponía primero. Él sabía que no había posibilidad de que él exija a su casa, ¿sí? Hacer algo, creer en Dios, someterse a Dios, si él no lo hacía primero. ¿Sí? Es algo que tuvo que hacer primero Josué, ¿sí? Primero Josué. Hoy escasea muchas veces, ¿sí? Esto en la iglesia, escasea en las casas, en la familia. Padres, sí, muchas veces, con lástima lo digo, muchas veces el jefe del hogar, la cabeza del hogar, le pasa esto, ¿no? Que no hay ese hambre de Dios, ¿no? No hay ese hambre de Dios, por eso las familias se demoran. La vez pasada cantamos la canción esta de las casitas, ¿se acuerdan? 2 casitas a Orilla de la Mar que le enseñamos a los chicos. Decía, edifica sobre Jesús una casita en la roca y otra en la arena, ¿no? Muchas veces nos pasa eso, conociendo aún así, ¿sí? Lo que Jesús nos dijo de cuanto a cómo edificar nuestra vida, aún así, ¿sí? Nuestras prioridades son distintas, ¿no? Muchas veces los varones, los papás, ¿sí? En nuestra casa estamos más preocupados quizás por el sustento, por la educación, ¿sí? Que tenga una buena formación, mi familia, mi hijo, ¿sí? Que no le falte la educación. Y muchas veces la prioridad en cuanto a lo espiritual no está, ¿no? No está. Y muchas veces no la tengo yo. Yo me acuerdo, y antes, bueno, me decía Vicente don Orlando, ¿no? Mi papá, don Orlando, yo lo cuento siempre como testimonio porque yo en mi juventud, cuando estudiaba en la facultad, yo me levantaba para ir bueno, ellos que conocen, hasta la quinta, sí, que me quedaba bastante lejos, ¿sí? Yo me tomaba una hora fácil de colectivo, era hasta ahí, hasta llegar. Y yo me levantaba temprano para llegar a las 8 de la mañana a la facultad. Y yo me levantaba temprano, o sea que a las 7 salía, ¿sí? Para llegar a las 8, y yo me levantaba a las 6. Yo me levantaba a las 6 y yo iba y siempre estaba la luz de la cocina prendida. Y mi papá estaba de rodillas ahí orando. Siempre él estaba antes que yo orando, ¿no? Pero eso fue una figura que a mí me marcó siempre, ¿no? Había algo que él no negociaba, ¿sí? Algo personal que él tenía, unas prioridades bien puestas, porque él sabía que eso era el reflejo que realmente iba a transmitirse a su familia, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que nos falta hasta esa pasión, ¿no? ¿Sí? El domingo pasado nos hablaba Lucas de esto, así que no vamos a dar muchas vueltas sobre esto, pero qué bueno sería que podamos encontrar que nosotros los hombres, como papás, y acá hay padres, ¿no? Que podamos tener esa pasión, que nuestros chicos puedan ver en nosotros a gente apasionada realmente por esto, ¿no? Josué se paró delante de todo el pueblo y dijo, yo y mi casa, ¿no? Y dijo, o sea, él fue adelante, ¿sí? Él abría camino por delante. Necesitamos personas, ser padres, gente, ¿sí? Apasionada. ¿No tenés hijos todavía? ¿No estás casado todavía? ¿Está en la búsqueda todavía? Está en la mejor oportunidad de buscar apasionarte por Dios. Porque eso va a ser lo que va a direccionar a todos los otros, ¿eh? Va a ser la clave para la victoria espiritual, ¿eh? Que encontremos personas como Pablo, Filipenses capítulo 3, que decía, enamorado por Cristo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Él decía, todo lo que era para mí ganancia lo estimo como pérdida por amor de Cristo, ¿sí? Y todo estimo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y él quería llegar a ser partícipe hasta de sus padecimientos, ¿no? Y se esforzaba en eso, ¿eh? Por amor del cual lo he perdido de todo y lo tengo por basura. Imagínense que tu hijo vea a alguien realmente enamorado así de Cristo. Eso
eso arrastra, ¿sí? Eso tracciona, ¿sí? Eso ayuda. Entonces, las prioridades, en primer lugar, prioridades. En segundo lugar, hemos dicho responsabilidades y roles no asumidos, ¿no? Y habíamos dicho el tercer enemigo, la ideología de este mundo, ¿no? Voy a empezar con este tercer enemigo porque creo que esto afecta a los roles que tenemos en la familia también, ¿no? Más o menos en la década del 60, ¿sí? Hubo una diferenciación social, ¿sí? En el concepto de lo que es la definición de lo que es la persona humana, el individuo humano, ¿no? Antes era fácil identificar cómo vos te definías como ser humano, ¿sí? En la década de los 60 comenzó a evolucionar el pensamiento del hombre, ¿sí? En el sentido entre comillas lo digo, empezó a evolucionar el hombre, ¿sí? En su pensamiento, que vayamos a leer ahora Romanos capítulo 1 habla de eso, ¿sí? Y en esta evolución del ser humano en su pensamiento, empezó a exigir este pensamiento una distinción, una diferenciación entre la definición de la persona en el orden biológico respecto al orden psíquico, ¿sí? El orden biológico es lo que nos dio la naturaleza, ¿sí? Es el sexo, ¿no? Y el orden psíquico es lo que pasa por los sentimientos, ¿sí? Lo almático es como yo, y ahí sale la palabra esto, cómo yo me veo, cómo me percibo, ¿no? Eso antes no estaba disociado, ¿sí? En algún momento el hombre empezó a evolucionar, ¿sí? Y empezó a exigir que el hombre sea definido de manera distinta, a disociar eso entre lo biológico y lo psíquico, ¿sí? Con lo cual, la biología puede decir algo y lo psíquico puede decir otra cosa, ¿no? Entonces, esto evoluciona tanto, ahora es medio de manera corriente esto, ¿no? Pero ya no es la biología, el ADN lo que determina lo que vos sos, ¿sí? Sino son tus sentimientos, cómo vos te ves, cómo vos te percibís, ¿sí? Esto es lo que, supuestamente, pero esto lo digo así como afirmación, porque esto es lo que se vive, se afirma en la sociedad que vivimos, ¿no? Ahora se escucha, hay algo muy común que se escucha muchas veces en la tele, soy un hombre atrapado en un cuerpo, sí, de mujer, o al revés también, ¿no? En los medios de televisión, de estos masivos, ¿sí? Se publica mucho de esto, se ve mucho de esto, y está al alcance hoy de todo el mundo, ¿sí? Pues ya no es que hay horario de protección al menor como antes, hoy en cualquier momento vos podés ver en cualquier programa, ¿sí? Y hasta en programas de niños muchas veces podés ver algo así, ¿no? El comportamiento y la práctica de la sexualidad, ¿sí? El comportamiento, o sea, el vivir de una persona, el vivir de un individuo, que es el comportamiento, y la práctica de la sexualidad de ese individuo, son construcciones sociales y culturales, según la cultura, según cómo haya sido tu vida, y nada tiene que ver con la anatomía o la biología, ¿sí? Es lo que hoy se conoce como la ideología de género, ¿sí? La ideología de género. Hay muchas otras cosas, ¿sí? que salen después de esto, pero quería tomar esto nada más porque creo que acá se desprenden muchas cosas, ¿no? La base de esto, ¿sí? De todo esto de la ideología de género, también lo del feminismo extremo, ¿sí? Y muchas otras extremismos que hay en la sociedad, ¿sí? Tiene su base en ¿qué? En la evolución del hombre, ¿sí? En la evolución del hombre y cómo el hombre fue evolucionando en cuanto al pensamiento, ¿no? Básicamente, la evolución del hombre es la negación de Dios como creador, ¿no? Esto dice en Romanos capítulo, leo solamente una porción, Romanos capítulo 1, dice lo siguiente, que el ser humano, habiendo conocido a Dios, ¿cómo habiendo conocido a Dios? Por medio de las cosas hechas, ¿sí? Por medio de la creación, ¿sí? Uno pasa por el edificio ese que hicieron hace, no sé cuánto tiempo se demoraron en hacer este edificio de frente, o lo que están haciendo, uno pasa caminando y uno no, viendo el edificio, no he escuchado a nadie que pase y diga, che, esto, hubo una bomba, una explosión y salió este edificio, ¿no? Se ordenó de tal manera. Por lo general, hay que ser muy necio para decir eso, ¿no? Pero sí sucede eso al ver el mundo, ¿sí? Al ver el mundo, el cosmos, ¿sí? Hasta donde hoy el universo conocido, ¿sí? Y aún sin saber sobre el universo no conocido, pasa que el hombre entiende, llega a entender que esto puede haber salido sin una mente creadora, ¿no? Sino con alguna otra circunstancia en el medio, ¿no? Romanos capítulo 1, dice esto, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o Dios habiéndose manifestado a ellos, ¿no? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, ¿no? Entonces hubo un cambio. El hombre, al ver la creación, ¿qué dijo? Tachó al Creador, ¿sí? Y básicamente se puso a él en lugar de pensador y de creador mismo, ¿no? La Biblia enseña que todo tuvo su origen, ¿sí? Esto es lo que dice la palabra de Dios y es lo que creemos nosotros, ¿sí? La Biblia enseña que todo tuvo su origen y un principio, ¿sí? Y esto no fue por el azar, ¿sí? No fue por un proceso químico, ni una explosión, y menos lo que hoy se respira afuera como la evolución, ¿no? La semana pasada, Joel viene de la escuela, ¿no? El más grande, 7 años, viene de la escuela y me dice, papá, la señora me dijo, ¿cómo puede ser? Asombrado él, ¿no? Me dice, ¿cómo puede ser? El Señor me dijo que todos nosotros venimos del mono, ¿no? Y que no es cierto que no, y yo le dije, me dice que Dios que nos había creado. Y que no es cierto así, sino que todos venimos del mono, ¿no? Y bueno, tengo que volver a retomar, a explicarle otra vez todo, ¿no? Esto es algo que ya se vive y se explica, ¿sí? A un nivel ya en los libros está, ¿sí? Ya la famosa la ESI también acompaña con todo lo que es la lectura y la enseñanza a los chicos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Puede parecer sorprendente, pero la Biblia dice esto, ¿no? Que el mundo fue hecho por la palabra de Dios, ¿sí? Dios llamó a la realidad las cosas que no existían, ¿sí? Y Dios hizo por su palabra las cosas que hoy vemos, ¿no? Eso dice la palabra del Señor. Bueno, el mundo hoy rechaza, ¿sí? ¿Por qué es lógico que hoy nos pase esto? Que el mundo rechace hasta el cristianismo, lo que suceda. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro cristianismo, nuestra vivencia está basada en lo que está escrito acá, ¿no? En la palabra del Señor, ¿no? Y ya la creencia del mundo, hoy la filosofía, ideología del mundo, ya está en contra desde el primer versículo de la Biblia, ¿sí? O sea, no puede soportar, ¿sí? El primer versículo de la Biblia, por lo cual no tiene sustento nada de lo que todas las demás páginas de la Biblia, ¿no? El primer versículo, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? La Biblia no es un libro que trate de demostrar que Dios existe, ¿no? Porque Dios, si es Dios, si realmente Él es Dios soberano, Él no necesita estar rogándole al ser humano, ¿no? Por eso es soberano, ¿no? La Biblia no es un libro que trate de demostrar que Dios existe. Ya empieza dando por sentado que Dios existe, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Esto es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y en ese creó Dios, después, en lo que es la creación, están todas las cosas, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, ¿no? El mundo ya está en contra, ¿sí? Ya este primer versículo ya hace chispa, ¿sí? Ya abrí la Biblia y ya va en contra de lo que se respira en este mundo, ¿no? Por lo cual, no es ilógico, ¿sí? Que seamos mirados como bichos raros, no es ilógico que vayamos en contra de la corriente, no es ilógico, ¿no? Esto que nos pasa muchas veces. ¿Saben que la primera verdad fundamental de la Biblia, cuál es? No es que Dios nos ama, sino es que Dios es creador, ¿sí? Esa es la primera verdad fundamental de la Biblia. Porque esto es lo que dice, ¿sí? Génesis 1, versículo 1, ¿sí? Que Dios es el creador, ¿sí? Él es el sustentador de todo, ¿no? De hecho, por eso después, más adelante en Apocalipsis capítulo 4, ¿sí? Cuando dice que en esa visión celestial los ancianos arrojan sus coronas, ¿sí? ¿Por qué adoran a Dios? Porque tú creaste esto, no adoran ni siquiera porque los redimiste, por la salvación, no dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿sí? O sea que Él, el derecho por sobre todas las cosas lo tiene, ¿por qué? Porque creó todas las cosas, ¿sí? Sencillamente porque Él es el creador, ¿no? Él es el creador y todo lo demás que son creación, ¿sí? Creación, criatura, ¿no? Acá notaba, hermanos, este mundo, lo que hoy conocemos, lo que vivimos y lo que no conocemos y lo que está fuera de nuestro alcance de conocer, tiene un ser creador que definió su creación, ¿sí? Que no lo hizo por azar, definió su creación y la conoce en profundidad. ¿Vieron el Salmo 139 cuando habla de que tú me has examinado y conocido? Más adelante dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Y en tu libro estaban escritas todas las cosas, ¿sí? Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿sí? Hay un creador pensante y sabio detrás de todo esto, ¿no? Hay un creador pensante y sabio, ¿no? La Biblia enseña que el hombre, hay dos cosas básicas al momento de la creación y de crear al ser humano, ¿sí? Que dice la Biblia en cuanto al hombre y que lo diferencia de quién, del resto de la creación, ¿no? ¿Qué dice? Lo primero, que el hombre fue creado a imagen
y semejanza de Dios, ¿sí? Eso es lo primero que dice, ¿sí? Hagamos, ¿se acuerdan de Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Entonces el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿eh? Y lo segundo que dice es que la Biblia enseña que Dios creó a cada ser humano con una de dos identidades sexuales, ¿sí? Una de dos identidades sexuales, varón, hembra, ¿sí? Versículo 27, seguido hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, dice, varón y hembra los creó, ¿sí? Nos hizo como complementos, ¿sí? Nos hizo como complementos, ¿sí? Eso es lo que dice las Escrituras, la palabra del Señor. Esto definido y creado, Dios crea al hombre y define al hombre, ¿no? Y además de eso, Dios crea al hombre, Dios le da una de dos identidades sexuales al hombre. Inmediatamente el versículo que sigue, el 27, ¿qué dice? Y los bendijo Dios, ¿sí? Dios bendice su creación, ¿sí? Y más adelante, cuando Dios mira eso que hizo, ¿qué dice? Vio Dios que era bueno en gran manera, ¿sí? Bueno en gran manera. Y realmente, hasta antes del capítulo 3, cuando se da la debacle de la caída, era bueno en gran manera. Tenían comunión plena con Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser que el mundo hoy, esto que para Dios era bueno en gran manera, ya no le parezca bueno en gran manera, ¿no? No sea así, ¿sí? Pero para Dios era bueno y es bueno en gran manera, ¿no? Fíjese que Jesús también afirma esto. En Mateo 19, cuando los fariseos se acercan a preguntarle a Jesús en cuanto al divorcio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿No han leído? ¿Sí? Que al principio los creó varón y hembra, ¿sí? Jesucristo dando la afirmación sobre aquello que estaba escrito, ¿sí? Sobre aquello que Dios había hecho. Varón y hembra los hizo, ¿sí? Al principio, ¿no? Dios creador es la base de toda la Escritura, ¿sí? Dios creador es la base de todo, de ahí se sustenta todo lo demás, en la base de que Dios es creador, ¿eh? Hemos leído en Romanos capítulo 1, 21 al 25, ¿sí? Y lo que dice también Romanos capítulo 1, 21 al 25, es que Dios no solo que creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer, sino que además fue creado no para ser hombre, sino que para funcionar como hombre, que son dos cosas distintas, que también se desconstruyó en esta sociedad, ¿sí? El hombre fue creado como hombre, pero además fue creado para funcionar como hombre. Que eso también, lamentablemente, hay que aclararlo hoy, ¿no? Y la mujer fue creada como mujer y también fue creada para funcionar como mujer, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, ¿sí? Dice, cuando escribe Pablo, le dice a los hermanos, portaos varonilmente, le dice, esforzaos y portaos varonilmente, le dice, ¿no? Hoy, escuchar eso en la sociedad de hoy es ofensivo esto, ¿no? Es como que habría muchos comentarios hoy de esto, ¿no? Pero Pablo le dice a los hombres, pórtense varonilmente, esfuércense, ¿no? Esfuércense, perdón. En Tito, cuando se le escribe también a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, todo, a las ancianas, ¿qué le dice? Enseñen a las mujeres jóvenes que amar a su marido, a respetar, y varias cosas, ¿sí? De cómo comportarse como mujer, ¿sí? De cómo comportarse como mujer. Esto que dice ahí en 1 Corintios, cuando le dice Pablo a ellos, muchachos, esfuércense, pórtense varonilmente, no le está diciendo pórtense como macho, ¿no? Por ahí la sociedad de hoy lee esto e interpreta esto, ¿no? Lo que es el machismo, ¿no? No le está diciendo pórtese como macho, ¿no? Porque inmediatamente el versículo siguiente, o se los digo a los dos seguidos, muchachos, en otras palabras, ¿no? Hermanos, esfuércense, esforzaos, pórtense varonilmente, inmediatamente dice el versículo siguiente, hagan todas las cosas con amor. Hagan todas las cosas con amor, dice después, ¿no? Fíjense que la Biblia no habla de machismo, ¿no? Probablemente una primera visada de la Biblia, si uno y hace una primera visada, uno puede sacar concepto y decir sí acá y elucubrar cosas en cuanto a apoyar y a decir que la Biblia podría tener algún sentido machista, ¿no? Pero la palabra de Dios no lo hace, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 25, una cosa sorprendente después de la creación, antes de la caída en el capítulo 2, dice así, la palabra del Señor, 2.25 dice, después de que Dios crea a la mujer, forma a la mujer, sí, se lo da al hombre y ¿qué hace Adán? ¡Wow! Dice, ¿no? Salió de mí, ¿no? Bueno, dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice la palabra del Señor, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? No sentían vergüenza
de cómo eran ellos ni cómo Dios los había definido, ¿no? Ahora fíjense que acá anoté, se sentían realizados siendo y funcionando como eran, ¿no? Siendo y funcionando como eran, ellos se sentían realizados, no tenían vergüenza de eso, ¿sí? Ahora, eso cambió con el pecado. ¿Se acuerdan que en la caída, en el capítulo 3, no lo vamos a leer? Inmediatamente después de la caída, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Se cubrieron, ¿verdad? Tuvieron que buscar, ¿por qué? Se tenían vergüenza y se escondieron de Dios, ¿no? Yo cuando pensaba esto, porque yo tuve ya muchas charlas, ¿no? Con Mati todavía no, pero con Joel de esto ya me cocinó preguntas y cosas así, ¿no? Y sobre este tema también, ¿no? Me preguntó. Porque en la escuela se habla mucho, se habla muchísimo, ya los chicos vienen, hasta cuando vienen invito a la casa, a los chicos a mi casa, son chiquitos, ¿no? Estamos hablando de 7 años, ¿no? Están hablando y ellos están hablando, y a veces salen y hablan ellos estas cosas. Y muchas veces pienso yo, ¿no? Y digo, porque hoy esto de autopercibirse de otra manera, ¿sí? De otra manera a lo que biológicamente puedo ser, ¿sí? Realmente es no sentirme, ¿sí? No sentirme como yo fui creado, ¿no? Y esto, en realidad, yo no voy a hablar acá de pecado, ¿no? Aunque la Biblia sí lo dice. Lo que quiero decir es que esto a la persona que lo vive lo sufre, ¿sí? Porque lo sufre, ¿sí? Pero pensando esto en cuanto a mis chicos, a los hijos, pensaba y decía, ¿cómo hacer, ¿sí? En este caso con él, ¿no? Porque en algún momento va a plantear más cosas que esta, ¿no? Y yo digo, ¿cómo hacer en esto, no? Indudablemente, si Adán y Eva, en la presencia de Dios, estando en comunión con Dios, ellos no tenían problema con quiénes eran y cómo funcionaban, cómo habían sido creados, y estando lejos de Dios después de la caída, sí tenían ese problema. Indudablemente, mi punto de foco en ellos va a ser que ellos conozcan a Cristo, ¿no? Que conozcan a Dios, ¿sí? Que ellos, rogarle a Dios, mucha oración como hacía don Orlando, ¿sí? Y rogar que ellos tengan un encuentro personal con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos, es como al mundo de afuera, vos le vas a leer esto y esto es ofensivo, decir a alguien que se siente distinto, probablemente no le quiera, probablemente te saque corriendo si vos le decís esto, ¿sí? No es la manera, ¿sí? De hecho, Cristo no vino a este mundo a decir cambien esto no. Cristo vino y murió por todos, ¿sí? No importa la condición, dice la palabra, a todos Dios nos englobó, nos metió en la misma bolsa de pecadores, ¿sí? Y murió por todos en la cruz del Calvario, ¿sí? Por todo tipo de pecado, ¿no? Lo importante es conocer a Cristo, experimentar su amor, ¿sí? Y en la presencia de Dios, ¿sí? Las cosas tienen un tinte distinto, ¿no? ¿Saben qué? En cuanto a esto, hay totalmente esperanza. ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo, ¿qué vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué vino a hacer con esa imagen y semejanza de Dios que se había perdido? ¿Qué vino a hacer? Y a recuperar eso, ¿verdad? A recuperarla. Entonces, hay cosas que son totalmente, ¿sí? Reversibles para cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona, ¿no? Dice 1 Corintios... 1 Corintios capítulo 6, escuchen esto, dice algo fuerte, pero dice algo importante también, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. No sabéis, va a decir una verdad, aunque la verdad duela y hoy haga mucho ruido en la sociedad, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso es cierto, ¿no? No erréis ni los fornicarios, ¿sí? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿sí? Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Para Dios, la mentira, como eso, es el mismo pecado. O sea, no hay que hay más pecadores. Hermano, nosotros no éramos mejores que cualquier otro que está afuera, ¿eh? No. Probablemente éramos peores que ellos, ¿no? Dios, por su infinita gracia nomás, ¿sí? Nos salvó, ¿eh? Acá Dios pone los mismos pecados en un solo nivel, ¿no? Y acá dice... Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y gracias a Dios porque está escrito esto, ¿no? Dice, y esto erais algunos de ustedes, ¿no? Y estos erais algunos, ¿no? Indudablemente, ¿sí? Dios le escribía, acá el apóstol le escribe a gente que había pasado por esto. Pero erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En palabras de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice?
El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Hoy tenemos estos enemigos, este enemigo, por ejemplo, que atenta a la familia y a los roles de la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos sacás la base de quién es quién, ya es difícil hablar de roles, ¿no? En la casa. Pero lo importante es que la palabra de Dios no cambia, ¿sí? Y lo importante es que tampoco la palabra de Dios, Jesús vino a este mundo a morir por todo, ¿no? Por todo, ¿sí? No importa si es ladrón o si es otra cosa. Vino a morir por todo, ¿no? ¿En qué tenemos que hacer foco nosotros, ¿sí? Como papá, como adulto, como lo que sea, ¿sí? En que las personas conozcan hablar del amor de Dios. Porque Dios ama a las personas. Porque lo más probable es que yo era algo de todo lo que está acá, ¿sí? Y capaz que hay alguno que sea todo, quizás, ¿no? Y Dios hace nuevas todas las cosas. Dice el versículo, volviendo a Efesios, ¿sí? Y ya avanzando con la lectura, estábamos en Efesios capítulo 5, ¿sí? ¿Recuerdan? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Este versículo también, todo lo que voy a decir más adelante hace ruido, ¿sí? En la sociedad de hoy, ¿no? Las casadas estén sujetas a su marido como al Señor, ¿no? Es difícil explicar esto a la sociedad, ¿no? Un versículo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad, ¿sí? Al leer esto, la sociedad hoy rechaza el concepto de, esto estén sujetas, el concepto de sujeción acá en la Biblia, ¿sí? Lo que dice acá que las casadas estén sujetas a su marido, es un concepto militar, ¿sí? Que tiene que ver con subordinación. Básicamente es eso, es un concepto que es subordinarse, ¿sí? La sociedad de hoy es una palabra que no tolera, ¿sí? La palabra subordinación. No es una palabra que no tolera. La sociedad hoy rechaza por completo el concepto de sumisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo asocian con palabras como abuso, como esclavitud, como inferioridad, como debilidad de carácter, ¿sí? Entonces, cuando alguien habla de esto, está pensando en esto, ¿no? En la sociedad de hoy. Y hoy es ofensivo eso, y quizás también por lo que ocurrió en todos los años, ¿no? De sociedad que llevamos, ¿no? Quizás por la sociedad machista, porque es cierto, la sociedad machista que se vive, ¿no? Y que se vivió, que eso quizás se está cambiando, ¿no? Pero hoy se asimila el concepto de sumisión, ¿sí? De subordinación con esto, ¿no? Entonces se lo toma mal. Pero la palabra de Dios no está hablando de nada de esto, ¿no? La Biblia habla de sumisión, cuando habla de sumisión de la mujer al hombre, no está diciendo que la mujer es inferior al hombre en ningún sentido, ¿sí? Aunque mucho uno viciado con las cosas que escucha llega a entender eso, ¿sí? La palabra de Dios no pone a la mujer por debajo del hombre, ¿sí? En ningún sentido. De hecho, en la creación los hizo a los dos, varón y hembra, ¿sí? A los dos los hizo a imagen, no hizo a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? No está afirmando que el hombre es superior a la mujer en absoluto, tampoco, ¿no? La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor, ¿sí? Más aún la Biblia, si uno la lee un poquito, descarga un poquito más, ¿sí? La Biblia la pone a la mujer en una posición de honra, ¿sí? ¿Sí? Cuando le habla al hombre, que la trate como un vaso frágil, ¿no? Lo que pasa es que hoy avanzó tanto el concepto, ¿sí? de concepto extremo, ¿sí? Que hoy hasta decir que la mujer es frágil ya también es una ofensa muchas veces, ¿no? A la mujer. Pero lo importante de esto es que cuando la carta esta se escribió, ¿sí? Cuando la carta esta se escribió, la sociedad, ¿ustedes creen que era más o menos machista que hoy? ¿Sí? La sociedad reinante de ese momento, la sociedad era mucho más machista que hoy, ¿sí? Y cuando Pablo escribe esto, ¿sí? Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, ¿sí? Voy a poner una palabra que se usa hoy, ¿no? Pablo como que empoderó, ¿sí? A las mujeres. ¿Por qué? Porque acá no dice, ojo, y muchos hombres se equivocan también, ¿no? Porque acá hay de los dos lados, ¿no? Acá los cristianos muchas veces también leemos mucho mal esto, ¿no? Y entendemos y transmitimos mal el cristianismo a nuestros hijos, ¿no? Acá dice, las casadas estén sujetas al Señor como a su propio marido, ¿no? Cuando dice que... acá no dice que el hombre tiene que sujetar a la mujer a él, ¿no? No dice eso. No dice que es una tarea del hombre que la mujer se sujete a él, ¿no? No le está escribiendo al hombre, andá y sujeta a tu esposa a vos. No está diciendo eso. Se lo está diciendo a la mujer, la casada está sujeta a vos, mujer, sujétate a él, ¿no? O sea, está poniendo la decisión en la mano de la mujer, ¿sí? No está poniendo en la mano del hombre, ¿no? Digo esto porque muchas veces, hasta la cultura cristiana, ¿sí? Llegó a tomarse, y cuando era más chico también vi casos, ¿no? En donde por creencia de superioridad bíblica del hombre por la mujer, vi al hombre, sí, cristiano humillar a la mujer también, ¿sí?
en la casa, la señora, ¿sí? Conceptos de antes que la mujer no podía hacer absolutamente nada, ¿sí? Y que creo que la palabra, también era malo el entendimiento del cristiano, ¿no? Entender mal la palabra de Dios, ¿no? Acá Dios le pide a la mujer, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y fíjense en una cosa, el versículo siguiente dice el porqué de esto, ¿no? ¿Por qué se les pide a la mujer que se sujete a su marido, ¿no? ¿Sí? Que se subordine a su marido. Suena, aunque pueda sonar feo esto, que se subordine voluntariamente a su marido, ¿sí? ¿Por qué? Hay un porqué. Fíjese, la razón del versículo 23 la dice. Y esta razón no es una razón cultural, ¿no? Como muchas veces se piensa acá en la sociedad, que porque la cultura, porque cambió, porque todo esto. No, no es una razón cultural. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Hay una razón por la cual la mujer debe voluntariamente, ¿sí? Lo mejor que puede hacer ella es voluntariamente subordinarse a su marido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Ojo, acá tampoco se le dice al marido, vos tenés que ser cabeza de la... Alan, vos tenés que ser cabeza. No, no dice. Ahí dice que vos sos cabeza, ¿sí? No está diciendo que tienen que ser. Muchas veces confundimos nosotros y usamos eso, y eso sí es machismo, ¿no? Cuando uno, el hombre, quiere intentar, ¿sí? Forzar algo que no tiene que ser, porque ya es, ¿sí? ¿Acaso Cristo fuerza a su iglesia? ¿No? ¿Cuántas veces Cristo es defraudado? ¿Sí? ¿Cuántas veces es defraudado a Cristo y su amor no cesa por nosotros, ¿no? Dice la palabra del Señor que, ¿por qué tiene que hacer esto la mujer? Porque Dios lo definió así, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es un cabeza dura. Y acá lo compara, ¿no? Como Cristo es cabeza de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. O sea, el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Yo no me parezco en absoluto, yo como cabeza de mi hogar, ¿sí? o de Joana, no me parezco en absoluto a Cristo cabeza de la iglesia, ¿no? Pero por lejos, ¿no? Pero aún así dice que es así, que está definido así, ¿no? Hay una razón que no cambia, que no tiene nada que ver con la moda, con la cultura, ¿sí? Y es esta la razón espiritual, ¿no? Versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es importante al hablar de roles también, ¿no? Esto es algo, hablamos recién de roles y responsabilidades no asumidas, ¿no? Muchas veces pasa, ¿sí? Que o el varón fuerza, ¿sí? Esto en el hogar, que eso no es bíblico también, ¿sí? O la mujer lo entiende también como que tiene que ser forzado y tampoco lo es, ¿no? ¿Sí? Hay algo que Dios sí dijo, que es al principio, que la mujer es complemento, somos complemento, ¿no? Tiene que suceder eso, ¿sí? ¿El matrimonio es difícil? Sí, es difícil, ¿sí? Es difícil, es muy difícil, re difícil, ¿no? Es recontra difícil, ¿sí? Si estuviera Joana, lo diría más fuerte todavía. Pero la realidad es que es un complemento, ¿sí? Se pone difícil cuando nosotros empezamos a tratar de forzar algo que no es, ¿no? De hecho, cuando miramos el rol del hombre, empieza ahora el marido, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? Yo creo que, perdón, me hace un calor, ahí empiezan a romperse muchos estereotipos de los varones, ¿no? Que tenemos con nuestras esposas. Marido, amad a vuestras mujeres, ¿cuál es la forma de amar? ¿Qué grado? ¿Cuál es la vara? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la manera que Cristo amó a su iglesia, de la manera que Cristo me ama a mí y se entregó por mí, debe ser mi manera sacrificial de amarla a ella, ¿sí? Esa es la manera, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua, escucha esto, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha de arruga. Le digo en palabras criollas, ¿no? Cristo plancha las arrugas de su esposa, de su iglesia. No le exige a ella, ¿sí? Él se esforzó y se entregó por ella para santificarla, para sacarle las arrugas, para presentarla, para ponerla a decir, miren la belleza que yo tengo, ¿no? Muchas veces los varones, ¿sí? Intentamos con maltrato, intentando de forzar y muchas veces mal usando la palabra de Dios también, intentamos forzar esto y no es así. Es una responsabilidad del varón hacer relucir a su esposa. Y no al revés. Y no al revés. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha en arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Habla a los maridos, ¿sí? La mayor carga de cosas se la pone al varón, ¿sí? Dando a la mujer un lugar honorable, ¿sí? Honorable.
cuando digo de planchar las arrugas, no estamos hablando de edad, por supuesto, ¿no? No estamos hablando de que uno tiene que, sí, pues ya se va a armar después, ¿no? Uno tiene que, ¿sí? Cargar, yo sufrí en el buen sentido, ¿no? El principio de mi matrimonio, mucho con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, como me dijo mi buen suegro, ¿no? Cuando me casé, me acuerdo hasta el día de hoy, dijo, en la ceremonia dijo, ustedes aférrense bien a Dios porque tienen un, bueno, en otras palabras, ¿no? Él lo dice más bonito, con más cariño. Hay dos cosas importantes en ustedes, los dos tienen carácter fuerte, los dos son iguales, carácter fuerte, ¿no? Y es cierto, ¿sí? Y eso nos pasó mucho, nos pasa, ¿sí? Pero al principio era fuerte. Y me di cuenta de que es más tarea mía, ¿sí? Poner a ella en un lugar honorable, y cargar yo, ¿sí? Como para que ella, como hizo Cristo por mí, ¿sí? Para planchar esas arrugas y que ella, ¿sí? Sea puesta como un trofeo, ¿no? Ahí bajan los chicos, ¿no? Dice, porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿no? Bueno, y más adelante dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿no? Cuando las personas, fíjense que la mujer se sujeta al marido y el marido se sujeta, sí, y el marido ¿a quién se sujeta? A Cristo. Si el marido se sujeta a Cristo, ¿sí? Va a hacer lo que Cristo hace con él, ¿sí? Va a hacer lo mismo con su esposa. Entonces a la mujer no le va a ser difícil, ¿sí? No le va a ser difícil hacer esto. El problema es cuando nosotros, ¿sí? No entendemos los roles que tenemos y empezamos a cambiarlos, ¿no? Y por amor al tiempo, la última, hay mucho más que decir, ¿no? Que solamente lo vamos a profundizar en algunos encuentros de matrimonio y otras cosas, ¿no? Me parecía importante decir acá esto, ¿por qué? Porque hay gente que está formando su familia, que la van a formar, ¿sí? Es importante saber cómo el mundo hoy piensa y cómo la Biblia, ¿sí? Define al ser humano. Y el último enemigo que yo me he anotado acá es un cristianismo fingido, ¿no? Versículo, los últimos versículos que hemos leído, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Doña Lenita me llenó la cabeza de este versículo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso me repetía doña Lenita siempre, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Dice la palabra del Señor. Y yo notaba acá un cristianismo fingido, ¿no? Creo que nada hace más daño, ¿sí? Que un cristianismo a la fuerza, ¿no? Nada hace más daño que un cristianismo a la fuerza, nada, ¿no? De hecho, el Señor no te trata así a vos. Dice que es lo que dice en Oseas: con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Dios te seduce así, con cuerdas de amor. Te trata así a vos, ¿no? Si ustedes leen Timoteo, ¿sí? Segunda Timoteo, versículo 3, dice Pablo: doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, Timoteo, dice Pablo, ¿no? Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿no? Pablo lo que le dice, haciendo la corta, es esto: vos tenés, Timoteo, una fe no fingida. Y esa fe no fingida, ¿sí? La tuvo tu abuela, la tuvo tan real que se la pasó a su hija, y su hija también la tuvo tan real que te la pasó a vos, ¿no? Y puse este último en la parte de los hijos, ¿por qué? ¿No? Porque creo que es lo más difícil, cuando dije al principio, ¿no? Yo en mi casa, a veces es fácil lograr que yo, es más difícil, uno es difícil hacer que yo sirva al Señor, ¿no? Y es más difícil con la casa todavía, ¿no? Porque vos tenés que, no podés obligar. Esto no era yo en mi casa y le dice a su casa: vengan ustedes, hagan lo mismo que yo. No, no era así, ¿no? Y más estos tiempos es más difícil, ¿no? Como padres necesitamos ser ejemplos, ¿sí? Y vivir un cristianismo realmente real, una fe no fingida, de tal manera que mis hijos quieran tener lo que yo tengo, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Mis hijos no pueden ser arrastrados al cristianismo que yo vivo, ¿no? De alguna manera mis hijos necesitan llegar a querer el cristianismo que yo vivo, ¿sí? No hay nada que haga más daño a la iglesia de Dios que gente que finge un cristianismo, ¿sí? Que gente que viene a la iglesia, ¿sí? Porque tiene que venir, ¿sí? Y en la casa es otra cosa.
¿no? Gente que dice una cosa y vive otra, como dice Oscar Riteño nos decía, ¿se acuerdan? Que el audio coincida con el video, ¿no? Gente que dice algo y en la casa es otra cosa y tu familia te ve, ¿no? Un cristianismo no fingido. No hay nada que, hasta hoy, yo tengo un hijo mayor, tiene 7 años nada más, ¿no? Seguramente mañana voy a tener más cosas y así, ¿no? Pero no hay nada que hasta ahora me haya funcionado mejor y por supuesto que no he encontrado, como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, por supuesto estoy lejos, ¿no? Pero no hay nada que haya funcionado mejor que ellos vean, ¿no? Que el ejemplo. Un cristianismo no fingido, ¿no? Un cristianismo no fingido, un cristianismo real, ¿sí? Que el Señor nos ayude a pensar en esta cosa. Indudablemente seguiremos pensando en estas áreas que hoy son áreas de nuestra vida que están siendo bombardeadas, son difíciles, pero que necesitamos ver cuáles son esos enemigos que hoy como cristianos tenemos y ver con qué armas tenemos para luchar con eso, ¿no? Indudablemente las armas nuestras no tienen nada que ver con la violencia, con nada de esas cosas, ¿sí? Son armas poderosas en Dios, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a orar. Gracias te damos, amado Dios, porque tu palabra no cambia, porque tú dices en tu palabra, está escrito, Padre, es claro quién eres tú, cómo eres, cómo nos hiciste, cómo nos formaste, qué es la familia, qué quieres de la familia, cuál es el propósito. Lo dice todo, Padre. Gracias por eso. Y porque nos desafía, amado Dios, a todos, a tratar de encaminar nuestras vidas en el rol que nos toque, de padre, de hijo, de esposo, de esposa, a lo que tú quieres, a lo que tú pusiste en tu palabra, Padre. ¿Para qué? Para nuestra bendición, para nuestro beneficio, Padre. Así como al pueblo de Israel le recordabas que la obediencia es la clave para la victoria, a nosotros también en nuestra vida, Padre. Entender que la obediencia es la clave de la victoria, Padre. Pero por otro lado, Señor, somos personas falibles, estamos sujetos, Padre, a nuestras debilidades. Muchas veces no vivimos un cristianismo real, o tan real como uno quisiera, como lo dice tu palabra. Muchas veces nuestras familias no ven lo que realmente deberían ver nuestras vidas. Por eso te pedimos perdón. Pero entendemos que tu gracia, Padre, todo lo puede, todo lo suple. Y queremos pedirte de que nos ayudes, amado Dios, a tratar a los demás, Padre, a los demás de nuestra casa y también a los demás que no son nuestra casa, los que están afuera, Padre, como lo hizo el Señor Jesucristo, con amor, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayúdanos, amado Dios, danos sabiduría para poder transmitir con nuestra vida tu amor, Padre. Y queremos dejar entre tus manos, Padre, a nuestra familia, esta área, Padre, que de alguna manera a todos nos toca, nos pincha, quizás nos hace ruido, quizás nos molesta en muchos casos, o quizás no estamos de acuerdo en muchos otros, Padre. Pero de alguna manera es un área en la cual necesitamos, Padre, decir como decía el apóstol, ya no yo, sino Cristo. Ya no como yo pienso, sino como dice Dios en su palabra. Que podamos, Padre, nosotros los maridos, los esposos, poder, Padre, someternos al Señor Jesús en primer lugar, para así poder amar a nuestras esposas. Las mujeres en su rol, los hijos, Padre. Que por favor nos ayudes, Padre, a poder no sobrevivir con nuestra familia, Padre, porque eso no es lo que tú quieres, sino poder guiar, Señor, de una manera correcta, Padre, con nuestra vida, a aquellos que nos siguen. Te dejamos en tu mano nuestras casas, nuestras familias, a los que vienen detrás, Padre, y ayúdanos a poder meditar, reflexionar, Señor, en tu palabra, para que ella haga los cambios que tenga que producir en nuestra vida. Te agradecemos, amado Dios, por tu palabra, por estar con nosotros. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.